10 alimentos que nunca deberías volver a comer. Te voy a decir cuáles son los 10 alimentos que deberían prohibirse y por qué no deberías comerlos si quieres vivir una vida larga y saludable. Soy Andrea Ricaño, nutricionista, y seguramente has escuchado muchas veces que hay alimentos que no deberías comer. ¿Pero realmente sabes por qué? Hoy te voy a explicar cuáles alimentos no deberías consumir. Aunque ojo, eso no quiere decir que los elimines por completo de tu dieta, sino que simplemente no sean una constante y que si los comes seas consciente de lo que te aportan. Empecemos. 1. Alimentos sin grasa o reducidos en grasa. Y con esto me refiero a todos los productos o alimentos que de manera natural contienen grasa y que mediante procesos industriales se les quita o se reduce. Por ejemplo, la leche o un yogur. Cuando le quitan la grasa, se le sustituye por otro ingrediente para dar la misma consistencia, textura o sabor. Por ejemplo, poniéndole azúcar. Y en este caso, si ponemos en una balanza al azúcar industrial y a la grasa natural de los alimentos, es mejor optar por la segunda, que además de ser grasas saludables, te darán saciedad y ayudarán a tu dieta. 2. Embutidos y carnes frías. Pero no incluyo a todas porque hay algunos que son saludables. Hablo de las que tienen tantos ingredientes que la carne como tal deja de ser el ingrediente principal. A la mayoría les añaden nitritos, azúcares, conservantes, saborizantes, etc. Y el problema está en que tienen una gran cantidad. Por ejemplo, estas salchichas. Así que te recomiendo que leas las etiquetas y te asegures de elegir los que contengan más carne y menos productos químicos. 3. Aceites hidrogenados. Por ejemplo, la margarina o el aceite de maíz. Para que sea más fácil, los que se usan para la bollería industrial, helados, patatas fritas, etc. Contienen un alto contenido de omega 6 que puede promover la inflamación, además de ser grasas saturadas o trans que pueden favorecer las enfermedades cardiovasculares, entre otras cosas. Así que mejor elige el aceite de oliva, la mantequilla, el aceite de coco y evita los industrializados y alimentos fritos. 4. Harinas refinadas. Las harinas vienen de los cereales o algunas semillas, que por naturaleza tienen fibra y para hacerlas refinadas es necesario que pasen por un proceso químico que puede hacer que elimine la mayoría de sus nutrientes, dejando únicamente el almidón, que como tal no nos aporta nada saludable. En este grupo ponemos, por ejemplo, los cereales de caja, galletas, bollería, etc. 5. Alimentos con glutamato monosódico. Es un potenciador del sabor que se añade a la comida china, las carnes procesadas, las patatas fritas o algunos enlatados. Cuando lo consumes, engañas a tus papilas gustativas haciéndolas creer que el alimento está más rico de lo que es y que entonces quieras comer más, además de que daña el sistema nervioso y sobreestimula las neuronas llevándolas a un estado de agotamiento. 6. Azúcar blanca refinada y jarabe de maíz. Te sorprendería la cantidad de alimentos que contienen azúcar, natural y añadida, así que te toca a ti no añadir más. Esto porque su consumo puede provocar una adicción, dañar tu hígado, porque es quien lo metaboliza, puede aumentar las probabilidades de tener obesidad, diabetes, hipertensión, etc. Y este va relacionado con el siguiente alimento. 7. Bebidas energéticas, refrescos y jugos, incluso los naturales, ya que contienen azúcar y cuando se toman es probable que tus niveles de glucosa suban rápidamente y aumenten las probabilidades de tener diabetes, de acumular esa energía como grasa, etc. Y respecto a las bebidas energéticas, el exceso de cafeína, taurina y otros estimulantes pueden aumentar las posibilidades de tener arritmias o sufrir infartos. 8. Bollería industrial. Generalmente en estos alimentos se combinan ingredientes poco saludables. Tienen azúcar, harinas refinadas, aceites o grasas no saludables. Tienen la combinación perfecta para que el paladar los detecte como algo extraordinario y quiera comer más. Así que prefiere postres naturales. 9. Alimentos tostados. Por ejemplo, un pan tostado que ha quedado muy quemadito o carnes que se han hecho en el asador o con carbón. Cuando se queman, se genera una sustancia llamada acrilamida, que puede ser tóxica para el cuerpo y aumentar las probabilidades de desarrollar cáncer. Y 10. Bebidas alcohólicas. Sí, todas, porque incluso el vino, al que se le atribuyen propiedades saludables, provocan más daño que beneficios. Son generalmente azúcar fermentada que aporta calorías vacías, además de que el alcohol daña el hígado, páncreas, corazón, etc. Recuerda que si quieres comer alguno de los de la lista anterior, hazlo y disfrútalo, pero con conciencia y sin exceso, porque mientras le des los mejores alimentos a tu cuerpo te dará los mejores resultados de salud a ti. Y seguro estarás diciendo, ¿entonces qué puedo comer si todo parece malo? No te preocupes porque la solución está en lo natural, como los que te dejo en este video. Y por cierto, si quieres que te ayude con una dieta personalizada o uno de mis retos saludables, entra a mi web quierounadieta.com y recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. ¡Hasta la próxima!